Hola, buenos días hermanos. Estamos iniciando el capítulo 23 del libro de Hechos. Y en este capítulo nosotros vemos la continuación de la historia que ya se había empezado a relatar en los capítulos anteriores. Habíamos visto cómo Pablo había terminado su tercer viaje, había llegado a Jerusalén y ahora estaba en el templo. Y estando en el templo es tomado por los judíos y los judíos lo empiezan a golpear y al mismo tiempo intentan quitarle la vida. Intervienen los soldados, les quitan los soldados de las manos de los judíos a Pablo para que no lo asesinen. Y estando en ese lugar y estando en esas condiciones, Pablo pide que por favor le den a lo mejor un par de minutos, quién sabe, pero pide que le den tiempo para poder presentar defensa ante el pueblo que está en ese minuto en el templo. Y Pablo empieza a argumentar y a presentar toda su historia, su testimonio de cómo se encontró con el Señor, cómo fue transformado, hasta que finalmente los judíos no aceptan lo que está haciendo Pablo y una vez más intentan golpearlo, intentan quitarle la vida. Los soldados tienen que intervenir y lo tienen que llevar a una fortaleza. Y estando en la fortaleza, no conformes con lo que había vivido Pablo, ahora los soldados empiezan a maltratarlo, empiezan a azotarlo, tratando de extraer de Pablo alguna razón justificada por la cual los judíos lo estaban maltratando. Y al decir Pablo que era un ciudadano romano, ahí los soldados dejan finalmente de hacerle daño. Al día siguiente, y es lo que nosotros encontramos en el capítulo 23, se mandó a llamar a todos los líderes religiosos. Ahí llegaron los sacerdotes, también llegó el sumo sacerdote para poder interrogar al apóstol. Y estando en ese lugar, Pablo se da cuenta que hay dos grupos, están los fariseos y están los saduceos. Y él, astutamente, él presenta que está en ese lugar por un tema o por algunos temas que él sabe que son controversiales entre estos dos bandos. Y él habla acerca de la resurrección. Y eso genera una división entre fariseos y saduceos, a tal punto que al parecer como que el concilio no pudo avanzar. Pero, tristemente, una vez más, la gente se va en contra de Pablo. Tratan de poder maltratarlo, de golpearlo y también de quitarle la vida. Tienen que intervenir los soldados y lo llevan a la fortaleza. Aquí vemos cómo las cosas en la vida de Pablo van de mal en peor, a raíz de testificar, a raíz de ser un siervo de Dios, a raíz de poder dar a conocer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y en medio de esta circunstancia, en una noche Dios se le revela a Pablo. Dios lo anima a Pablo para que así como él había estado testificando en Jerusalén, también era necesario que él pudiese testificar en Roma. Y si eso fue así, con todo lo que pasó en Jerusalén, imagínense las cosas que venían por delante. Era motivo más que suficiente para que a lo mejor cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, hubiésemos dicho: hasta aquí nomás llego, Señor, yo ya no puedo más. ¿Por qué tú permites que me maltraten? ¿Por qué tú permites que pases por todo esto y más encima por causa del Evangelio? A veces nosotros nos desanimamos ni siquiera por causa del Evangelio, sino que simplemente porque tenemos algunos problemas cotidianos, nos enojamos contra Dios y nos alejamos de Él, cuando en realidad con mayor razón tenemos que perseverar. Dios nos invita, Dios nos anima para que podamos perseverar en esta vida a pesar de las dificultades y con mayor razón si estamos sufriendo por causa del Evangelio, si estamos pasando problemas por ser luz en medio de este mundo. Que Dios nos pueda ayudar para que así como Pablo recibió ánimo de parte de Dios para poder continuar con esta labor, nosotros de la misma manera podamos recibir ese ánimo que tanto necesitamos para seguir siendo instrumento, para que sigamos siendo luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Que Dios nos bendiga.